habitacional, ni se enseña una resolución pacífica de los conflictos, ni educar en igualdad, etc. Entonces, bueno, es un foco de conflictos y yo creo que hay que reconocer que a veces, bueno, la familia es un foco de conflictos. Lo que sí que no... que tampoco es que... No estoy muy de acuerdo con el tema de la legitimidad. Yo creo que una cosa es que lo políticamente correcto sea la igualdad de género, pero yo a lo mejor estoy pesimista hoy, y mañana por la mañana estoy de otro humor y te daba la razón. Pero yo creo que eso es una pátina muy fina y que basta un soplido para que se lo lleve por delante, me temo. Yo no lo sé, o sea, tampoco, ojalá me equivoque. Pero, por ejemplo, las encuestas que se hacen a los jóvenes, salía otro día la de la Fundación Santa María, la igualdad de género, o sea, la violencia de género está totalmente desprestigiada, todo el mundo la ve muy mal. O sea, mayoritariamente la ven mal y la igualdad la ven muy bien. Pero ellas, las chicas, consideran que es normal que los chicos las presionen para que no salgan con amigos. ¿Eso qué es? Es decir, ellas han asumido que la violencia de género está muy mal, pero cuando se ven como víctimas, no lo reconocen. Luego es la misma legitimidad, no lo reconocen y ellos consideran que pueden presionar a sus novias y regañarlas si salen sin decírselo. ¿Eso qué es? O sea, es la misma legitimidad, es decir, se ha cambiado el nombre y está mal visto, pero luego en los comportamientos, en la interacción, y hablo de gente muy joven que debería haber entendido en qué consiste, no solo el concepto de tenemos que ser igual, sino en qué consiste. O sea, que las mujeres pueden ir donde quieran, sin tengan novio o no. Pues eso no lo han aprendido, por ejemplo, ¿no? O el tema de, bueno, y así muchas cosas, ¿no? El tema de las relaciones sexuales, o sea, ellos siguen pensando que ellas no se pueden acostar con muchos, pero ellos sí, con muchas. Entonces, hay que ver, o sea, sí, y ahí hay una legitimación cultural de comportamientos desiguales que funcionan. Entonces, no sé muy bien, yo creo que sigue estando legitimado y luego cuando hay... bueno, pues cuando ocurren lo de los comentaristas y todo esto, o agresiones a mujeres por el hecho de ser mujeres, pues prácticamente la mitad de la sociedad reacciona posicionándose a favor de esas barbaridades como muy ofendida, ¿no? En fin, no es toda la sociedad la que protesta porque un comentarista diga barbaridades en televisión, ni mucho menos, vamos. Entonces, hay que ver también, y cuántos de los que protestan no lo hacen llevados de su partido, lo políticamente correcto, tal. Habría que ver cuántos realmente sienten que eso es una agresión intolerable. Habría que verlo, ellos y ellas, ¿no? Entonces, o sea, sí, en realidad no, o sea, estamos de acuerdo, pero que yo pienso que eso de que hemos avanzado, sí, tampoco voy a decir que no, pero a veces el día que me coge pesimista, pienso que estos avances se los lleva un soplido. Yo qué sé, pues una crisis económica gorda cuando llegue, ya veremos. O a lo mejor no, a lo mejor son avances que ya no, o sea, que son ya, ¿cómo se dice?, establecidos y que no tienen, pero vamos, yo, en fin, depende del día. La última, Jessica. Yo no sé, pienso varias cosas de cuando dices que en la violencia intragénero, como le llamamos la relación entre mujeres o entre hombres, no se ve normal, o sea, no es como entre el hombre y la mujer que es normal que él me diga o me esté exigiendo esto y es normal que me comporte así. Que se ve muy clara que la otra persona está siendo violenta, se está subiendo. Bueno, yo la realidad que yo digo alrededor, entre las parejas de mujeres, lesbianas, jóvenes, la violencia está bastante extendido. Yo realmente lo que decías tú, de que es una cuestión estructural, no es una cuestión puntual de una persona que disfruta con su madre, con su novia, con su... No, es una cuestión estructural de las relaciones afectivas, y las relaciones afectivas, como decía de la familia, no es una estructura independiente del sistema de género, ¿no? Sino que está atravesada por el sistema de género. Y el sistema heterosexual, o sea, el sistema de sexualidad y de afectividad que tenemos, y como construimos las relaciones, es un sistema político, en el sentido de que es construido ideológicamente, y además es heterosexual, no en el sentido de que haya un deseo natural, sino que es socialmente construido, que lo normal es que un hombre se sienta con una mujer y al revés, ¿no? Entonces, esa pauta de cómo construimos las familias que a lo largo de tanto tiempo se han construido heterosexualmente con relaciones de poder,
es heterosexual, tiene que ver con el sistema de género, tiene que ver con el sistema de sexo y es la misma cosa que se está construyendo en las relaciones del mismo género. Sí, en ese sentido, cuando decías, o creo que lo dijiste, bueno, hablabas de que había mucho más, como hay mucha más necesidad o había más exigencia social respecto a la violencia de género, porque hay muchas mujeres, se sabe de pocas denuncias, son muchas menos las relaciones del mismo género, tal. Bueno, por un lado, tengamos en cuenta que si la norma y el patrón es heterosexual, evidentemente va a haber muchas menos relaciones del mismo género, ¿no? Y por lo tanto, una pareja de lesbianas que se agrede, que tenga una no es lo mismo que una de... Ya, obviamente, pero incluso proporcionalmente. O sea, yo decía, esto es así, o sea, se cuenta con la proporción del tanto por ciento de... Aún así es mucho menos. Pero vamos a ver, esto no tiene nada que ver con la importancia que se le dé a la violencia que exista, o sea, no tiene nada que ver con la importancia. O sea, yo creo que lo he dicho, la violencia es la misma, si existe. Tiene que ver con la definición. Para señalar un problema hay que definirlo y acotarlo, porque si no desaparece, no porque sea, es una cuestión práctica, digamos, incluso de técnica jurídica, o sea, tienes que acotar. Otra cosa es que luego no sea tan fácil en la vida real acotar, etc. Pero bueno, o sea, tienes que definirlo y acotarlo, porque si no, no hay. Tienes razón, o sea, no es así. No, yo muchas veces, pero bueno, eso no quita para que haya que, si quieres enfrentarte a realmente esta marea de violencia que es sistémica, tienes que acotarlo, tal, etcétera, porque cualquier cosa que no sea definirlo, acotarlo, va a ser aprovechado como lo es y no hay más que verlo. Aquí, ¿quién quiere que se amplíe? ¿Quién dijo que cuando se aprobó la ley de violencia, la ley integral, quién dijo que tenía que incluir a ancianos, hijos, parejas del mismo sexo? El PP. El PP dijo que había que incluir parejas del mismo sexo cuando él no reconocía a las parejas del mismo sexo. Quiero decir, ¿por qué? Porque si lo desdibujas de alguna manera, entonces es una cuestión de técnica jurídica y de practicidad. Yo estoy de acuerdo, o sea, la heterosexualidad es lo que está debajo de todo y las parejas del mismo sexo están reproduciendo pautas patriarcales y entonces yo sí que creo que en realidad el problema va más allá, pero eso no es, o sea, eso no es lo que estamos, no digo en esta charla, digo, no es lo que el Ministerio pretende cuando hace una ley que pretende combatir la violencia contra las mujeres y protegerlas de alguna manera, o sea, yo puedo pensar que realmente la heterosexualidad obligatoria, el patriarcado que tiene mucho que ver con la heterosexualidad obligatoria, etcétera, es lo que está debajo, la manera en que construimos las relaciones afectivo-sexuales, que se puede reproducir exactamente igual a una pareja del mismo sexo y que de hecho se reproducen igual aunque no haya violencia, en fin, mil cosas, ¿no? Eso es así, o sea, no, es que estoy de acuerdo contigo y eso no quiere decir con que a mí me parezca que por una cuestión haya que acotar, definir claramente la ley, ¿no? Porque además lo contrario es trabajar en contra de la ley y además, repito, o sea, no tiene nada que ver, tú puedes poner todos los tipos agravantes que quieres a la violencia doméstica. A mí me parece que la violencia en la familia, o llámale familiar o intragénero, es que me da igual, la violencia familiar es terrible y quizá esté poco penalizada, ¿no? Está poco penalizada. ¿Por qué? Porque si reconocemos que la familia es un foco de conflicto, de violencia, de asesinatos, de horror, muchas veces, estamos acabando con uno de los pilares de la ideología patriarcal que dice que bonita es la familia, O sea, si decimos la familia es violencia, violaciones, dependencias, desigualdad, injusticia, pero no solo la familia, personas que viven juntos, sino cómo se construyen las relaciones afectivas y sexuales en esta sociedad. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es ir contra uno de los pilares de la ideología conservadora, así que no es fácil. Pero yo creo que no es fácil para nada, pero yo creo sí, efectivamente, que la violencia familiar, llámale como quieras, y no solo debería estar más penalizada, porque es realmente, es también bastante, o sea, es decir, cómo se trata a las personas dependientes, cómo se trata a los niños, cómo se trata a los ancianos, cómo tratan ahora, o sea, muchos hijos a sus padres, cómo se tratan entre parejas, ya no solo hombres, o sea, no solo con la cuestión de género, etcétera. Bueno, realmente la familia no es ese sitio tan bonito que nos pretenden vender, ¿no? Sino que realmente está traspasada toda ella por la desigualdad. Entonces, pero bueno, eso no tiene nada que ver con que para luchar contra la violencia machista haya que definir qué es violencia machista, porque si no... Perdona, tenemos que cortar porque
antes de las 8 tenemos que salir. Hay una obra de teatro y a verlas a las 8 de la tarde. A ver, Bueno, me lo cuentas ahora. Próxima. Esta es la primera vez que ha venido. Va a hacer una visita cada 3 o 4 meses. Los martes por la tarde. Los martes por la tarde. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, gracias a ti, Beatriz, de verdad. Gracias. Por habernos acompañado y haber abierto un poquito los ojos, aunque sea. El debate, por lo menos. Muchas gracias. Gracias.